Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer y un honor estar nuevamente frente a ustedes. Se encuentra conmigo mi esposa y compañera Luz del Carmen. Buenas tardes, un placer vernos nuevamente y compartir esta gran experiencia pedagógica. Bueno, yo antes de iniciar esto quiero hacer esta aclaración, este recordatorio para ver de qué estamos hablando. En Argentina, en el golpe de Estado que llevaron los militares en 1976, se dedicaron a secuestrar a niños de los que ellos llamaban subversivos, especialmente parejas jóvenes, y se llevaban a sus niños recién nacidos, 3, 4, 5 años, y se los repartían como botín de guerra los militares. Se supone que hay más de 400 niños que sufrieron esta tragedia. Y en 1977 sus abuelas, sabiendo que ya habían desaparecido sus hijos, sus abuelas se reunieron en la Plaza de Mayo y debatieron si era oportuno buscar a sus nietos. Y se dividió la situación porque unas abuelas decían que si ya era una tragedia que les hubieran matado a los hijos y los tuvieran otras personas, de repente decirles que esas personas a quien han tomado como padre y como madre, pues eran los que habían mandado matar a sus padres. Y entonces ellos decidieron, las abuelas decidieron, en base a que ellas llegaron a la conclusión que era una doble tragedia, era victimizarlos doblemente al mantenerlos en la ignorancia de su identidad. Y entonces se han dedicado a ir pues rescatando a estos, ya son adultos, el último fue el año pasado, 130 han encontrado pues su verdadera identidad, y esto en general ha sido positivo para ellos, más no quiero decir que no doloroso, pero aquí lo importante es que la verdad es más importante, la verdad libera y no puede la gente vivir engañada. Se considera crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad a aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y es una cita de Wikipedia. Derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Cita de Wikipedia. Derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no. Cita de Wikipedia. La conciencia. La conciencia se define, en términos generales, como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Gracias, Rosita. Bueno, hacemos esta referencia porque nosotros consideramos que se ha cometido un crimen de lesa humanidad al despojar al pueblo anahuaca de su memoria histórica y de su identidad cultural ancestral. Derechos humanos, se supone que lo más importante es la vida, pero por favor piensen, una vida sin conciencia es una vida sin sentido. Entonces, antes de que el derecho a la vida está el derecho a la conciencia de ser quien, de saber quién es uno. Y la conciencia es lo que nos permite tener esta capacidad para poder vivir y definir nuestra vida. Y lo que nos ha sucedido en estos 500 años es que nos han quitado esa capacidad de saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y esto nos ha convertido en esclavos y en esclavizadores al mismo tiempo. La conciencia de ser es lo único que nos permite actuar como seres humanos.
La conciencia de ser deviene de un proceso complejo y profundo que implica que un individuo o un pueblo posean la capacidad de reconocerse como un ser histórico, es decir, como producto de una larga evolución a través de las múltiples experiencias de la vida que se requieren para que una persona o un pueblo tenga plena certeza de quién es, quiénes fueron sus ancestros, cuáles sus logros y cuál es su herencia, para saberse poseedor de esa sabiduría, orgulloso de esa historia y poseedor de esa riqueza cultural. En la imagen que ustedes ven, por una parte está la gente de la India, son tan antiguos como nosotros culturalmente y tienen un pasado vivo que todos los pueblos de la India lo tienen consciente. Y actualmente el pueblo indio puede mantener su modernidad y su tradición al mismo tiempo y es lo que les permite ser quienes son. Y del otro lado tenemos a México con una memoria histórica distorsionada en la que éramos salvajes, caníbales, guerreros, haciendo sacrificios humanos. Y por otra parte, si nos vamos a las comunidades mal llamadas indígenas, mal llamadas pueblos originarios, vemos que estas comunidades anahuacas, la misma gente tampoco tiene conciencia de su pasado histórico. Entonces, ¿por qué la India, China sí y nosotros no? ¿Qué es lo que nos ha pasado? La historia no es solamente el pasado. La historia es también presente, porque somos lo que hemos sido. La historia es además el futuro, porque lo que hemos sido y somos determina el futuro. Una persona que no tiene pasado carece de presente, y si no tiene conciencia de su pasado y su presente, no tiene posibilidad de poseer un futuro. Esto es justamente lo que nos ha pasado como pueblo desde 1521 con la invasión europea. Seguimos repitiendo las matanzas, los despojos, las injusticias una y otra vez como carrusel sin fin, justamente porque no tenemos conciencia y responsabilidad histórica. El Estado mexicano neocolonial de ideología criolla desde 1824 se ha encargado de mantener al pueblo en la ignorancia de sí mismo, y esto se ha logrado con mayor intensidad desde 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública y con el apoyo del Magisterio Mexicano, el libro de texto y la historia oficial. Aquí es importante tener claridad sobre que el mito del pasado y el futuro, como una tríada pasado, presente y futuro, si ustedes lo piensan bien, no existe el pasado y no existe el futuro, porque lo único que existe es el presente, y el presente está totalmente pletórico de todo nuestro pasado, y el presente y pasado están totalmente pletóricos del futuro, porque solamente es el aquí y el ahora. Yo soy cuanto soy porque tengo conciencia de quién soy. Y entonces por eso somos un pueblo que durante 500 años no ha tenido, no ha avanzado, porque no tenemos ese pasado que nos da conciencia de presente y no nos permite tener futuro. Somos hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas del planeta y la que alcanzó el desarrollo humano más avanzado y una extraordinaria calidad de vida. El potencial cultural que le da a un país su pueblo es impresionante. Si ustedes piensan que China hace 70 años era el país más pobre y corrupto del planeta, y hoy China es la potencia del siglo XXI. Los mexicanos, los mal llamados mexicanos, los anahuacas, tenemos ese potencial, pero quien ha vivido de nosotros no quiere que despertemos, no quiere que tengamos conciencia de quién en verdad somos, y nos ha tenido en estos mitos y fantasías de salvajes, guerreros, y no nos podemos entender a nosotros mismos. Los mal llamados mexicanos, porque no todos los habitantes de este país somos mexicas.
Actualmente existen 68 pueblos y culturas anahuacas, muchas culturas populares de origen mestizo y pueblos y culturas afromestizos, pero todos hemos sido despojados de nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral. Esta lobotomía tiene el objetivo de dejarnos amnésicos, indefensos y vulnerables, aptos para la colonización. En 1824, un puñado de gachupines y de criollos que hicieron las paces después de 11 años de guerra fratricida, deciden crear su país de ellos y para ellos e indebidamente le ponen México a ese país en virtud de que seguía en su memoria que sus antepasados habían derrotado a México Tenochtitlan. Nosotros creemos que hay testimonios históricos como son los que Morelos en el 1813 convoca al primer congreso de la Anáhuac para dar los sentimientos de la nación. Era claro que la conciencia histórica es que esta tierra en 1813 la gente sabía que se llamaba Anáhuac y por eso convoca a este congreso. Y todavía en 1822 el traidor de Iturbide crea su imperio y le pone primer imperio mexicano del Anáhuac. Entonces no somos mexicanos, no somos mexicas, habemos 68 naciones y culturas ancestrales en el Anáhuac, habemos pueblos mestizos y habemos pueblos afromestizos. Y todos ellos están englobados en el concepto Anáhuac, que es un concepto milenario. La estrategia del invasor colonizador ha sido y sigue siendo quitarle al pueblo 5 elementos culturales, las lenguas ancestrales, para dejarlo mudo, su memoria, para dejarlo amnésico e inconsciente, sus conocimientos, para dejarlo estúpido e incapaz de transformar su mundo, quitarle sus espacios, no solo los físicos, las mejores tierras, sino también los espacios comunitarios y sagrados para dejarlo en el aire, sin raíz. Y finalmente, le despojan de su milenaria espiritualidad para dejarlo idólatra y sin esperanzas. Cuando a una persona, a una familia, a un pueblo le quitan estos 5 elementos culturales, lo vuelven un invadido invasor, un colonizado colonizador de su propio pueblo, de su propia gente. Cuando a una persona o a un pueblo le suprimen estos elementos culturales, lo destruyen y lo dejan en calidad de conquistado conquistador, colonizado colonizador. Cuando un colonizado aspira a ser como su explotador depredador, el círculo perverso de la colonización se ha cerrado. Ese pueblo está condenado a la pobreza, la injusticia y el subdesarrollo. El Estado mexicano neocolonial de ideología criolla ha despojado al pueblo de su memoria histórica y su identidad cultural a través de la Secretaría de Educación Pública, el Magisterio y los medios masivos para que el pueblo crea que la historia ancestral de México es la historia del Imperio Azteca, de apenas 196 años de duración, a la que llaman historia prehispánica en honor al invasor. Aquí hay que tener muy claro que si bien los criollos y gachupines hacen su país en 1824, no va a haber una historia de ese país hasta finales del siglo, cuando en 1884 Porfirio Díaz manda que se publique el libro México a través de los siglos. No se pudo hacer la historia porque nos la pasábamos entre guerras fratricidas por el poder o invasiones, y el caso está en que nunca se pensó en una historia y Porfirio Díaz crea esta historia oficial donde se van a hacer todos estos mitos y fantasías de una historia de México, comenzando con lo que ellos llaman historia prehispánica, los 9,800 años atrás, pero también toda esta historia de que Hernán Cortés era un valeroso soldado, que todas estas historias que desgraciadamente le estamos dando a nuestros niños en las escuelas, que el niño artillero, que el pípila, que
que el padre de la patria, que todas estas historias que son mitos de creación de una identidad nacional que fue pues transgredida justamente por aquellos que la hicieron. Entonces necesitamos hacer una revisión de esta historia. Pero la historia de nuestra civilización madre tiene más de 10.000 años, desde la invención de la agricultura y el maíz en el valle de Tlacolula en el año 6000 antes de Cristo. Este largo periodo de tiempo, los expertos lo dividen en 3 periodos. El periodo preclásico o formativo, que va de la invención de la agricultura hasta el año 200 antes de Cristo, y la cultura que lo representa es la cultura olmeca. El segundo periodo es conocido como periodo clásico o del esplendor y va del año 200 antes de Cristo al 850 después de Cristo, y la cultura representativa es la cultura teotihuacana. El tercer periodo es conocido como periodo posclásico o de la decadencia, que va del año 850 a 1521, y la cultura representativa es la mexica. Como podemos ver, tenemos una larguísima historia, como solamente hay otras 5 civilizaciones que tienen una historia tan antigua como la nuestra, y sin embargo, para el Estado mexicano, para la SEP, solamente existe desde la llegada de Hernán Cortés o un poquito atrás con su gran imperio mexica que no existió, y le meten a la gente una serie de ideas en la cabeza que están fortaleciendo un Estado criollo. Miren, esto es algo muy grave que no nos damos cuenta, y precisamente por no darnos cuenta es la gravedad del asunto. Vivimos una sociedad criolla. A tal punto es la ideología tan fuerte que no nos damos cuenta que, por ejemplo, sin pensarlo, creemos que lo criollo es lo auténtico, lo original, lo propio. Y entonces la gente dice, quiero un maíz criollo, quiero una gallina criolla. Nos han hecho pensar que lo criollo es lo auténtico, y no, lo auténtico es lo anahuaca. Y para no decir anahuaca, entonces se ha creado toda esta serie de epítetos para no nombrarnos. Nos dicen pueblos originarios, nos dicen autóctonos, nos dicen indígenas, nos dicen lo que sea por no decir nuestro nombre, porque si no nos nombran, nos desconocen, no existimos. Y ese es el punto, que no, lo que se trata es que la gente no tenga memoria, que no conozca su pasado, que crea que es español o francés o inglés. Y en eso la Secretaría de Educación Pública ha hecho una gran labor, tan fuerte como la de los medios en los últimos 70 años. En el periodo preclásico es donde se inicia la construcción de lo que se conoce como la pirámide de desarrollo humano tolteca, con sus 4 primeros niveles que consisten en 4 sistemas totalmente interconectados unos con otros: el sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. Bueno, estos 4 sistemas que son esta base que a lo largo, pues desde que se inventó la agricultura aquí en Oaxaca, hay pruebas de ello, en el año 8000 antes de Cristo. Después se inventó el maíz, la milpa, la nixtamalización. Se crea esta base para la alimentación, que es darnos energía, pero además esta alimentación, fíjense que es muy interesante, que se puede lograr en 4 meses de trabajo en una milpa, y nos dejan 8 meses para crear y recrear el mundo en el que vivimos. Este es el prodigio de Teotihuacán, de Monte Albán, de Chichén Itzá. Las 6 civilizaciones con origen autónomo, todas hicieron pirámides. La civilización que produjo más pirámides en la historia de la humanidad somos nosotros. Y además de ese gran logro, tenemos que pensar cómo es posible que hicimos este logro. Pues eso nos lo explica el sistema de la alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización.
Monte Albán tardaron 1350 años en hacerlo. Sin esta estructura de conocimiento, no se hubiera logrado hacer un proyecto de esta envergadura y de tan largo tiempo. El sistema de alimentación inicia con la invención de la agricultura, el maíz, la milpa, la chinampa y el profundo conocimiento de los vegetales, animales, insectos, para adquirir la mayor y mejor energía, pero también la síntesis de la creatividad y sabiduría para crear una de las gastronomías más importantes del mundo. Que es importante darnos cuenta, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, cómo México es un país sumamente dañado por esta pandemia, porque durante todo el neoliberalismo, el Estado mexicano les abrió las compuertas a las transnacionales de la alimentación para que inundaran el estómago y la mente de la gente con comida chatarra. Y bueno, los resultados es que la pandemia encontró un pueblo verdaderamente enfermo, un gobierno sin una estructura de servicios de salud. En fin, esta desgracia de la pandemia es un reflejo de lo que hemos estado viviendo. Y las personas se podrán preguntar, pero ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible que nadie dijera nada? ¿Cómo fue posible que entregáramos el petróleo, la electricidad? Bueno, porque no tenemos conciencia, porque no sabemos quiénes somos, porque no sabemos de dónde venimos, porque no sabemos a dónde vamos. El sistema de salud mantuvo por milenios la energía de los pueblos. La salud no solo física, a través de hábitos higiénicos, sino la salud emocional y espiritual. Los avances en medicina que la arqueología nos enseña son, por ejemplo, las trepanaciones y la odontología del año 1500 a.C., además de la herbolaria y el temazcal. Si el pueblo en estos 500 años no murió, no fue gracias al Seguro Social, al ISSSTE o a Salubridad. En estos 500 años de abandono del pueblo, el pueblo pudo sobrevivir o cuidar su deteriorada salud gracias a esta sabiduría ancestral que se ha perdido en esta generación, porque hasta la generación pasada, las que hoy son las abuelas, todavía ellas aprendieron toda esta sabiduría ancestral sobre plantas y remedios que lo hemos perdido totalmente. El sistema de educación ha sido el primero y más antiguo de la humanidad. Se considera la estructura básica de la civilización. Su filosofía era una educación para la vida, formando en los estudiantes un rostro propio y un corazón verdadero para crear ciudadanos aptos para apoyar a su calpulli al ser autosuficientes y solidarios. Miren, una de las estructuras básicas de nuestra civilización fue indiscutiblemente el sistema educativo. Ninguna otra civilización tuvo en la antigüedad un sistema de educación obligatorio, público y gratuito. Maestros, deben ustedes saber que aquí nació la pedagogía, aquí nació la didáctica, aquí nació la educación pública, gratuita y obligatoria. En Europa comenzaron a hacer, copiando nuestros modelos, en Italia, en una parte de Italia, hasta 1596. Entonces, no podríamos entender, por ejemplo, volvamos a Monte Albán, un proyecto de 1350 años, si las generaciones sucesivas no tenían el proyecto en su corazón y en su mente. Un dato interesante es que la fase 1 de Monte Albán, el plano arquitectónico es exactamente el mismo plano de su abandono 1350 años después. Quiere decir que para lo que lo pensaron, para lo que lo construyeron, funcionó 1350 años. La ciudad de Oaxaca tiene menos de 500 años y ya no sirve el casco histórico para lo que fue planeado. Entonces, esto nos habla que si no hubiera habido un sistema de educación, no se hubiera podido hacer un proyecto de tan largo plazo, porque estas generaciones retomaron el proyecto íntegro y lo llevaron hasta final.
Y entonces la educación es algo básico en nosotros. Y aquí habría dos cosas que pensar. Hernán Cortés lo primero que hizo fue destruir las escuelas, quemar los códices y asesinar a los maestros. No volvimos, eso lo hizo en 1521, comenzó en 1521. No volvimos a tener un sistema de educación obligatorio, público y gratuito hasta 1921, con la creación de la SEP de José Vasconcelos. Entonces, saben que un pueblo que no tiene un sistema educativo es un pueblo que está muerto. Y eso podemos entender entre las reformas que hizo el gobierno de Despeñadero. Vean la importancia ideológica. La política es otra cosa, pero la ideológica de la destrucción o de la reforma educativa estaba objetivamente diseñada pues para, si el sistema educativo está mal, que estuviera peor, porque al estar en el suelo es imposible que se levante el pueblo. El sistema de organización se basó en la creación de la democracia representativa más antigua y en funciones de la humanidad. El sistema de cargos a través de la asamblea, los comités y el mandar obedeciendo creó una sabiduría milenaria en la que las comunidades capacitaban desde jovencitos a los ciudadanos para servir al bien común. Es interesante que tenemos nosotros, no solamente somos la civilización que inventó su alimento, el maíz. Ninguna otra lo hizo. Somos la civilización que inventó el cero matemático antes que nadie. La primera calculadora del mundo, que es el Nepohualcinci, y la que tuvo el primer sistema de educación obligatorio, público y gratuito. Pero no hubiera sido posible hacer todo lo que hicieron los abuelos sin un sistema de organización. Vea usted, maestro, el logro tan importante de poseer la democracia participativa más antigua de la humanidad y en funciones. Aquí en Oaxaca, de los 570 municipios, tenemos 416 que de una o de otra forma siguen la estructura de la democracia tolteca. Sabemos que está sumamente agredida la democracia tolteca. Sabemos que los partidos políticos, los caciques y sobre todo las empresas ahora transnacionales, mineras y eólicas quieren destruir esta base de la organización precisamente para poder deshacer y manipular a los pueblos. Entonces, el hecho de tener este sistema de organización, volvamos a Monte Albán. Los arqueólogos, de una manera muy cerrada, dicen que Monte Albán lo construyeron los zapotecos. Si usáramos el pensamiento crítico, se darían cuenta que eso es imposible. ¿Por qué? Porque para el año 500 antes de Cristo, la densidad poblacional del Valle de Oaxaca no daba para hacer una obra de esa magnitud. Entonces, ¿quién la hizo? ¿Los japoneses? ¿Los alemanes? No, la hicieron todos estos pueblos que hoy llamamos oaxaqueños, que venían y daban su tequios, daban su guelaguetza para la construcción de este bien común. Entonces, Monte Albán fue un proceso de organización de los hoy llamados pueblos ancestrales de la Náhuac, de Oaxaca, para hacer este bien común que hoy es patrimonio cultural de la humanidad. El periodo clásico fue el esplendor que duró más de 10 siglos, en los que se llegaron a logros y avances que ninguna otra civilización antigua alcanzó. En este periodo se desarrolló la parte superior de la pirámide de desarrollo humano con sus 3 niveles que son la maestría de la conciencia del ser histórico, la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia y finalmente, el más importante, al que llegaron también las otras civilizaciones ancestrales, la maestría de la conciencia del cuerpo energético. Hemos dicho que en el periodo preclásico se creó la primera base de la pirámide, sistema de alimentación, salud, educación y organización como base, aunque se crearon muchos otros instrumentos de desarrollo humano, pero lo básico, alimentación, salud, educación y organización. Ya cuando se tiene esta base, entonces entra al siguiente periodo, que es el periodo clásico, periodo del esplendor.
Y entonces ahí se plantea la trascendencia de la existencia como individuo y como civilización. Y entonces se van a crear los 3 niveles superiores. Y es interesante ver cómo el 5º nivel es la maestría de la conciencia del ser histórico. No tenemos tiempo, me gustaría a mí tener horas para ir explicando esto, pero déjenme decirles que cuando un individuo tiene la conciencia de 5, 6, 8 generaciones para atrás de sus antepasados, es otra clase de individuo, porque es una persona que tiene conciencia y tiene dignidad, tiene orgullo, tiene responsabilidad, sabe lo que han hecho sus antepasados para que él esté aquí. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Despeñadero, Duarte, toda esta serie de cretinos, ¿por qué no tienen dignidad? ¿Por qué no tienen vergüenza? Porque no saben quiénes son. Y porque creen que robar dinero es lo más importante en la vida. El dinero es lo más importante, pero no saben lo que es el honor. Y miren ustedes, hay pueblos en Oriente, actualmente los conocemos, que cuando una persona mancha el honor de la familia, de su linaje, puede resolver su problema con el suicidio. Es decir, si esa persona se quita la vida, no mancha el honor de la familia, el linaje, queda limpio. Él sí queda con ese error, pero el linaje de la familia no. Y este es el sentido del honor. Y cuando uno tiene sobre sus hombros la responsabilidad de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, y que los conozcamos y sepamos qué hicieron, qué no hicieron, cuáles sus logros, nuestra responsabilidad histórica y de vida es enorme. Entonces, es ahí donde entendemos este concepto de la conciencia del ser histórico. La conciencia de la sacralidad de la existencia es toda una cosa muy profunda, pero el mundo está viviendo justamente porque ha perdido la esencia de esta sacralidad y finalmente la conciencia espiritual. El colapso del periodo clásico superior se dio alrededor de la mitad del siglo IX, desde Nicaragua hasta el sur de Canadá. Inexplicablemente y en una acción concertada, los venerables maestros toltecas literalmente desaparecieron sin dejar explicación posible, dejando en la orfandad a los pueblos de la náhuatl y con la profecía del regreso de Quetzalcóatl. Bueno, nuestros abuelos eran observadores totales de la mecánica celeste y si algo aprendieron fue que el mundo, el origen, está regido por ciclos. El universo está regido por ciclos. Todo nace, crece, se desarrolla y muere. Y ese es el mismo ciclo que los toltecas llevaron. Llegó su fin y hoy no sabemos por qué lo hicieron, no sabemos cómo lo hicieron, no sabemos a dónde se fueron. Desde Nicaragua hasta el sur de Canadá y tomando las islas del Caribe, desaparecieron. Algunos destruyeron estos sitios, se llaman tolanes, y nosotros hoy los conocemos como zonas arqueológicas, que no eran ciudades, eran centros de investigación, y dejaron dicho que regresarían a restaurar la sabiduría y el equilibrio de la Toltecayo. El tercer periodo fue el posclásico, que justamente ante la ausencia de los venerables maestros, la inercia de la materia arrastró a los pueblos de la náhuatl, los llevó a crear linajes familiares de gobierno, territorialidad e impulsaron el comercio. Empezaron a usar el cacao como instrumento de cambio y todo esto trajo un periodo no conocido en el anáhuac de guerras y luchas por el poder. Ustedes que son maestros que están en las escuelas, entenderán este ejemplo. Yo digo que para comprender lo que pasó en este inicio del tercer periodo, piensen ustedes que un director de una escuela de primaria de 18 grupos llama urgentemente a una reunión extraordinaria de maestros en la dirección a las 11 de la mañana y les pide a los maestros que dejen en el pizarrón una tarea para que los niños tranquila y ordenadamente terminen la jornada educativa. ¿Qué pasa en esa escuela en media hora? Pues un rock and roll, porque no estando los maestros,
todo se va para abajo. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Perdimos la guía de la Toltecayot y la inercia de la materia ganó espacio. El pueblo sin rostro fue la última de las 3 grandes migraciones del norte para ocupar los espacios vacíos que dejó la partida de los toltecas. Los Mestin, después llamados mexicas y al último aztecas. Llegaron a Chapultepec en el siglo XII y finalmente construyeron su capital llamada Tenochtitlan en 1325 en un islote del lago. Se culturizaron rápidamente con los remanentes de la Toltecayotl y después de derrotar al tirano Maxtla de Azcapotzalco, fundaron la Triple Alianza. Este es el final de nuestra historia ancestral antes de la invasión. Los mexicas han sido utilizados por el Estado mexicano como su referente, así como de Europa son los griegos. Para los criollos y gachupines, al fundar su país, pues ellos dijeron que los mexicas eran como un gran imperio, les llaman reyes, emperadores, princesas y una serie de equívocos totalmente falsos que hacen pensar a la gente que los aztecas eran como los romanos, aunque a final de cuentas, 550, según esta lógica, 550 pelafustanes que vinieron de Europa muertos de hambre, vencieron a cientos de miles de guerreros poderosos aztecas. Entonces vemos que la historia oficial no cuadra realmente con una lógica. La historia no es la realidad de la historia de la invasión, que malamente llaman conquista. Fíjense nada más cómo es que ustedes, maestros, le dicen a los niños la conquista de México. Que en España los españoles hablen de la conquista de México, bueno, pues aceptable, pero nosotros tenemos que decir con dignidad la invasión, ¿verdad? Porque como yo digo, una persona no puede decir, hace 3 meses me vinieron a conquistar unos vándalos a mi casa y se llevaron y mataron y robaron, etcétera. No es una conquista, fue una invasión, un saqueo y ahora es una ocupación. Entonces, para que la gente no despierte, para que la gente no piense, no tenga un pensamiento crítico, lo acepta mansamente la conquista y piensa que su abuelito fue Hernán Cortés o Cristóbal Colón, y hasta hace poco se celebraba el Día de la Raza y todavía tenemos en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México un gran monumento a ese asesino, y en Coyoacán tenemos una estatua inmensa a Hernán Cortés. Los mexicas, a través de su longevo Cihuacóatl, transgredieron las enseñanzas de Quetzalcóatl, cambiando el sentido espiritual de la Toltecayotl por un sentido material del mundo y la vida, a través del culto a Huitzilopochtli. La guerra material se convirtió en una razón de Estado y se dedicaron a dominar pueblos vecinos, imponiéndoles fuertes cargas tributarias, con lo que su ciudad creció y se embelleció rápidamente. Si ustedes piensan que fundan Tenochtitlan en 1325 y que es hasta 1440, la Triple Alianza vencen a Azcapotzalco, a Maxtla. Esto sucedió en 1440 y de 1440 a 1521 apenas son 81 años. Este es el tiempo histórico de ese mítico imperio azteca, que es una falacia porque los purépechas, por ejemplo, en ese momento eran mucho más fuertes militarmente que los mexicas. Los mayas no se diga. De hecho, fueron rechazadas, acuérdense, las invasiones de Hernández de Córdoba en 1517 y de Juan de Grijalva en 1518. ¿Por qué Cortés sí lo pudo hacer? Porque llegó en el año de la profecía 1519. Y justamente Tlacaelel, este longevo Cihuacóatl, el segundo de a bordo, cambió la filosofía de la Toltecayot creando la filosofía que le llaman Mexicayotl, que era, en vez de tener a Quetzalcóatl como símbolo de la espiritualidad, pusieron a Huitzilopochtli, su dios tutelar que traían del desierto, como el símbolo de la voluntad de poder, la guerra
y el mundo material. Y este cambio sí les dio poder 81 años, pero a la llegada de Hernán Cortés y con la traición de Malinche e Ixtlilxóchitl, entonces se dio esta guerra civil que malamente llaman Conquista de México. Después de 2 expediciones rechazadas y derrotadas, llegó en 1519, año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, Hernán Cortés, prófugo de la ley de Cuba y en calidad de delincuente. Gracias a la asesoría que Malinche le brindó, se enteró de la crisis que existía en Tenochtitlan por la transgresión de la enseñanza de Quetzalcóatl y por instrucciones de Malinche se presentó como el embajador de Quetzalcóatl para iniciar una guerra civil entre los pueblos nahuas del altiplano. Después de 3 meses de asedio y gracias a la capacidad estratégica de Ixtlilxóchitl y sus 300,000 guerreros texcocanos, Cortés tomó la ciudad y ganó la guerra contra Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521 comenzó la invasión a la náhuac con ejércitos nahuas comandados por españoles. La lucha de resistencia ha sido permanente en estos 5 siglos. El invasor llegó en galeones y con arcabuces. Hoy llega en aviones y con dólares. Las matanzas, los despojos y las injusticias son mucho mayores que en el siglo XVI. Bueno, estamos viendo cómo se va repitiendo esta historia y justamente un pueblo que no conoce su historia la va repitiendo. Efectivamente, llegaron en galeones, hoy llegan en aviones. Antes traían arcabuces, hoy traen inversiones. Pero las matanzas y los despojos, los engaños, siguen. Y siguen porque la gente no tiene conciencia. Miren, aquí en Oaxaca tenemos la danza de la pluma. Es una danza maravillosa que crearon los abuelos zapotecos justamente para que no se nos olvidara cómo Hernán Cortés nos había engañado y se había favorecido una guerra civil. Hoy la gente no le interesa la danza, el mensaje de la danza. Lo que le gusta a la gente es que brinquen los jóvenes y les guste nada más la parte artística y no la parte histórica y filosófica. Porque de eso se trata, de que no tengamos conciencia. Los únicos que pueden hacer la transformación para bien o para mal son ustedes, los maestros de este país. En gran medida, lo que hemos sufrido estos 5 siglos se debe a que el pueblo no tiene conciencia, porque no sabe quién es y de dónde viene. El pueblo está amnésico, totalmente vulnerable e indefenso, con un gran complejo de inferioridad y de incapacidad. 300 años hemos pretendido ser españoles, 100 años después franceses y los últimos 100 tratando de ser gringos. Y los 3, españoles, franceses y los gringos, nos han invadido, explotado y despreciado. Nos hemos convertido en conquistados, conquistadores, en colonizados, colonizadores de nosotros mismos. Somos un pueblo colonizado con un gobierno colonial y una aristocracia extranjera. Un pueblo que desconoce su identidad y la niega. Aquí es algo muy interesante. Dense cuenta cómo la mayor parte de no solamente la gente más rica de este país, sino la gente que está en los estratos de poder alto y medio, vean sus apellidos. Este es un país de criollos para criollos y los hijos de la CONASUPO están excluidos totalmente. Y nosotros no nos damos cuenta de eso y nos cuesta trabajo y hasta se burlan de que no podemos pronunciar sus apellidos. Y toda esa gente tiene doble pasaporte, toda esa gente tiene su madre patria y nosotros somos los apátridas realmente porque no tenemos conciencia de ser, no sabemos quiénes somos, nos decimos mexicanos y no somos mexicas. Este país no nos ha pertenecido en estos 500 años, 300 por la colonia, por los gachupines y 200 por los criollos. Y esto ha sido posible gracias a que no tenemos conciencia
que no tenemos memoria histórica y no tenemos identidad cultural ancestral. O nos creemos españoles o franceses o ingleses, pero nadie tiene el orgullo y el conocimiento de conocer a sus viejos abuelos. Necesitamos recuperar nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral para saber quiénes somos y empoderar de nuevo nuestro destino, sacudiéndonos a los opresores que sustentan su poder en la ignorancia de sí mismo que tiene el pueblo. Necesitamos conocer la grandeza y sabiduría de nuestros antepasados, aquellos que construyeron el mayor número de pirámides del mundo, los que inventaron el maíz, que es el grano que alimenta a la humanidad, los que inventaron la cuenta perfecta del tiempo, la primera democracia participativa, el primer sistema de educación pública, la primera calculadora llamada Nepo-Walsinsin y los que hicieron las primeras trepanaciones y han legado la farmacopea al mundo. Compañeros maestros, ustedes en el aula pueden decidir el rumbo del país. Es una responsabilidad histórica muy importante. No estará el secretario de Educación observándolos. Ustedes en su aula, en su salón, tienen libertad de cátedra. Pero ustedes pueden, aún con el mismo libro de texto, pero de manera crítica, consciente, analítica, hacer que los niños, sus alumnos, empiecen a cuestionarse, a preguntarse, a que no acepten las cosas así como el discurso oficial de los vencedores y los vencidos. Necesitamos maestros conscientes, necesitamos maestros responsables. Y eso solamente lo van a hacer ustedes. No lo va a hacer la SEP, no lo va a hacer el Fondo Monetario Internacional, no lo va a hacer la UNESCO. Eso solamente lo pueden hacer ustedes con sus alumnos. Y si el magisterio, en vez de estar trabajando para las empresas, desde el gachupín explotador alpargatero hasta la transnacional de la Coca-Cola, porque ese es el mercado de trabajo de nuestros niños, les pueden dar ustedes la oportunidad de tener conciencia y dignidad. La verdadera educación se sustenta en la formación de valores, valores que les permitan a nuestros niños tener identidad cultural y memoria histórica ancestral para acrecentar su autoestima y fortalecer su dignidad. Basta ya de una educación para el trabajo y el mercado. Necesitamos educar a nuestros niños en el orgullo y responsabilidad de ser hijos de los viejos abuelos toltecas. Y esa labor solo la puede hacer el magisterio en el salón de clases. Gracias, Lucecita. Gracias. Pues esta es la presentación que les tenemos a ustedes. Quiero aprovechar los minutos que nos sobran para hablarles de nuestro curso de Historia Ancestral de México por internet, por correo electrónico. Son 29 puntos que pueden ustedes, más bien son 29 puntos que yo he escogido como fundamentales para entender el proceso de desarrollo humano e histórico de nuestra civilización. No es un curso de historiográfico, no tiene ningún rigor académico, es más bien desde un aspecto cultural y filosófico. Entonces, tenemos este curso para ustedes. Los que estén interesados, por favor, escríbanos a tigremarin@gmail.com y con gusto hasta hay un video para informarles cuál es la mecánica y cuál es el proceso. Tiene un costo el curso, pero es módico. Y bueno, como siempre, nuestros libros que están siempre a su disposición. Estamos ofreciendo nuestros libros. Las personas que estén interesadas, tenemos, pues ya algunos se han agotado, pero tenemos más de estos 6 libros. Nos pueden pedir por tigremarin@gmail.com el catálogo de libros. Nosotros los enviamos por correo certificado a sus domicilios y sin ningún costo se los dedicamos. Pues estos son los libros, pero en especial este, que es el que yo quisiera que tuviera todos los maestros.
después el segundo sería el de Pedagogía Tolteca, pero la historia de la náhuatl está sintetizada en este libro que se llama Historia Ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización. Este libro es un libro pequeñito, delgadito, no se asusten maestros, no hay mucho que leer, pero sí está sustancioso para que ustedes tengan material para poder platicar con sus alumnos y darles otra visión de la historia. Entonces, bueno, este es el trabajo que nosotros tenemos para ustedes permanentemente, así como conferencias como esta que damos a través de Zoom a los maestros, a los que se están capacitando, a los alumnos. Estamos en la mejor disposición de servir a todos ustedes.